Capítulo 21. Departamento de Alquimia parte 2. Al ingresar al departamento de alquimia, uno descubriría que este lugar es diferente a los otros departamentos, como si fuera un mundo diferente. La diferencia era muy grande. No se trataba de lo bueno o lo malo de las construcciones, el diseño de toda la Academia Imperial y los jardines eran todos iguales, igualmente estrictos, no existiendo la situación de favorecer a uno y discriminar al otro. Sin embargo, fue debido a este tipo de diseño de construcción, lo que permitió que este contraste se volviera más claro. Y este contraste era el grado de popularidad del departamento. En este momento, en otros departamentos, habría mucha gente en las instalaciones, pero aquí, solo después de caminar una distancia, se podría ver a una o dos personas, y algunas veces ni siquiera se podría a alguna persona en absoluto, aunque la escala del departamento de alquimia era tan grande como los otros dos departamentos, debido a que la cantidad de estudiantes era muy escasa, se hizo muy espaciosa y vacía, dando a otros una percepción errónea, como si este departamento de alquimia fuera el lugar más grande en toda la Academia Imperial. Para los estudiantes de alquimia de la Academia Imperial, había básicamente solo dos clases y la cantidad de estudiantes no era más de 100. Esto también era normal, después de todo, aquellas personas que podían inscribirse en la Academia Imperial eran todas las generaciones más jóvenes de familias famosas, entonces ¿por qué iban a elegir un tema que no era muy valorado por otros? Pero, el departamento de alquimia era algo diferente a los demás, donde la cantidad de profesores era mayor que la cantidad de estudiantes, y por mucho. En realidad, esto fue muy fácil de comprender, gran parte de estos profesores eran personas que querían usar los recursos de la Academia Imperial para probar y mejorar su propia alquimia. Después de todo, los materiales de alquimia no eran algo que la gente común pudiera pagar. El departamento de alquimia también era muy aficionada a este tipo de profesores de alquimia, y los profesores de alquimia que tenían algunos logros serían reclutados como alquimistas de la Casa Imperial. No solo los profesores tenían esa oportunidad, algunos estudiantes también. Debido a esta razón, causó que el departamento de alquimia contara con el alumno con más edad de la historia y también el alumno que había estado en la academia por más tiempo. Además, este registro se había roto continuamente varias veces, incluso hasta ahora. Por supuesto, los nuevos estudiantes como nuestro 13º hijo no podrían conocer a esos estudiantes, ya que esos estudiantes solían estar anidados en los laboratorios, experimentando con sus técnicas de alquimia. La clase del 13º hijo era la única clase para novatos en el departamento de alquimia, donde la cantidad de estudiantes era de 21. Dentro de esos estudiantes, había 9 estudiantes mujeres. Desde el comienzo de la historia del departamento de alquimia había una cantidad parecida de chicas en una clase de alquimia. Dentro de la Academia Imperial, la escala de mujeres dentro del departamento de magia fue la más grande, seguido por el departamento de artes marciales y al final el departamento de alquimia. Además, la cantidad de niñas en el departamento de alquimia también era mucho menor, hasta el punto donde la cantidad de niñas sumadas dentro de todo el departamento de alquimia ni siquiera coincidía con la cantidad de niñas en una clase del departamento de magia en cuanto a la calidad de su apariencia. Dentro de las 9 alumnas en la clase del 13º hijo, había gordos y delgados. No se equivoquen, no era del tipo rolliza semejante a Yang Yuan, y fue ese tipo gordura genuina. En la clase, esa estudiante se llamaba Zheng Xiaoyan, su peso corporal era suficiente para abarcar 2 veces el peso de una niña promedio. Por supuesto, también había bellas estudiantes. Shalan, que tenía cabello rubio y ojos azules, fue un ejemplo de ello. Basado en algunos libertinos profesionales, no, deberían ser evaluadores de bellezas, usando sus palabras para describirla, después de que Shalan crezca, se convertiría en una mujer sexy y hermosa, de las cuales N puede ser producidas localmente. En cuanto a las otras chicas de la clase, todavía usaban las palabras de las evaluadoras antes mencionados, eran chicas que tenían clase, quienes con un poco de arreglo se verían bastante bien, ese tipo de alta calidad, por supuesto. A excepción de Zheng Xiaoyan. Sin embargo, al 13º hijo le agradaba Zheng Xiaoyan mucho más, porque ella nunca lo había perseguido, queriendo matarlo. Sin embargo, él no sabe que no era que ella no quisiera perseguirlo, sino que ella sabía que no era capaz de perseguirlo. Cuando el 13º hijo y Tigresa pusieron un pie en la espaciosa y luminosa aula, la animada discusión, que originalmente llenó el aula, se detuvo inmediatamente. Todos fijaron su atención en el 13º hijo, lo vieron entrar lentamente en el aula y sentarse en un asiento vacío.
Pop casi todos los que estaban cerca del asiento donde estaba sentado el 13º hijo, se pusieron de pie de inmediato y se trasladaron a la otra mitad del aula, alejándose lo más posible del 13º hijo. Lentamente, una vez más comenzaron a discutir sobre sus propios asuntos, como si nada hubiera sucedido en este momento. El 13º hijo tampoco sintió nada y simplemente sacó su libro de alquimia para leer. Al ver que el 13º hijo sacó un libro de alquimia para leer, todos aparentemente dejaron escapar un suspiro. Todavía prestaban atención a lo que sacó el 13º hijo, si eran esas cosas raras, tendrían que mantener la guardia alta. En este caso, desde que el 13º hijo sacó un libro, eso significaba que podían ignorar temporalmente al 13º hijo. Todos sabían que el 13º hijo era la persona más callada cuando estaba leyendo un libro, y no tendría ninguna acción en absoluto, por lo que continuaron con su discusión. En cuanto al 13º hijo, nunca había discutido con otros en absoluto. En primer lugar, había un límite en su capacidad de discusión. En segundo lugar, todos esos pensamientos suyos enloquecerían a los demás y nadie aprobaría sus opiniones, por lo que serían incapaz de discutir. Muy rápidamente, llegó el momento de asistir a clase. Al igual que en el pasado, su profesor de aula llegó y comenzó a enseñar la lección del día como de costumbre. Los estudiantes del departamento de alquimia pudieron encontrar a cualquier profesor de alquimia para que fuera su profesor, pero todavía habría un profesor de salón de clases que vendría y les enseñaría, ya que no todos los estudiantes irían y encontrarían profesor después de todo. Tal vez, también podría decirse que algunos estudiantes no pudieron encontrar un profesor que estuviera dispuesto a tomar al estudiante bajo su tutela. Todos esos profesores eran orgullosos y arrogantes, y de todos modos no tomarían a un estudiante bajo su tutela. No sería un problema si fuera un estudiante inteligente. Pero, para ese tipo como el 13º hijo, esos profesores definitivamente no lo tomarían bajo su cinturón. En cuyo caso, si el 13º hijo fuera un poco lento, todavía estarían dispuestos a admitirlo. De esta manera, podrían tener algunas relaciones con la familia y, además, podrían obtener muchos materiales gratuitos. ¿No fue esta la razón por la que se quedaron en la academia? Sin embargo, el problema radica en que nadie pudo responder o explicar sobre la alquimia del 13º hijo de la familia Ire, nadie pudo indicar un camino para él. Para querer ser el profesor del 13º hijo, probablemente tenían que ser la reencarnación de Luban para poder enseñarle. Los dos puntos más importantes para la alquimia son las fórmulas de alquimia y las formaciones de alquimia. Todos son activos valiosos que fueron dejados atrás por las generaciones anteriores a través de innumerables esfuerzos meticulosos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que todos estemos familiarizados con todas estas cosas. Esta fue la introducción del profesor de aula. La fórmula de la alquimia es un tipo de conocimiento muy complicado, y también es algo que es más difícil de comprender en la alquimia. Los efectos dentro de todas las fórmulas de alquimia son incontables e inconmensurables, esto es algo que ustedes tendrían que ir a intentar ustedes mismos. En términos relativos, la formación de alquimia es mucho más simple, ya que todo está construido por algunas formaciones de alquimia básicas. De acuerdo con la naturaleza de la formación alquímica, podría dividirse en formación de transformación y formación de refinamiento. Según los efectos, también podría dividirse en ataque, defensa y recuperación, etc. La formación de transformación se refiere a un tipo de transformación de sustancia, la transformación de su forma o aspecto. Esto es relativamente hablando un tipo de formación simple. Y la formación de refinación es donde dos tipos o más de sustancias diferentes se mezclarían y se transformarían en otro tipo de sustancia. Diferentes tipos de arreglos de formación de alquimia tendrían diferentes tipos de efectos. Esto también es algo que ustedes deben intentar. El profesor de aula hablaba en la parte superior y algunos de los estudiantes a continuación usarían su boca para sincronizar sus labios, aparentemente del mismo modo, como si se tratara de un guión que ya sabían de memoria. Todas esas cosas, las diré una vez cada día, para que comprendan que, la alquimia necesita fundamentos, requiere que memorice todos esos conocimientos básicos todos los días. Solo al tener una base sólida, podrán ustedes hacer más intentos y tener la oportunidad de alcanzar la cima de la alquimia. Tal vez algún día, ustedes descubran que el conocimiento básico inútil es lo que han estado descuidando todo el tiempo, y que es el punto crucial para resolver los problemas más complejos. El profesor del aula dijo con emociones profundas.
al parecer, tomando nota de las reacciones de los estudiantes, pero, sin embargo, seguía insistiendo en esta costumbre y siempre comenzaba con esta introducción todos los días, la misma introducción. Esto fue realmente llamado un día sintiendo como unos pocos años. Capítulo 22 Departamento de Alquimia Parte 3. Muy bien, comencemos formalmente con nuestra clase, solo pregunten si tienen alguna duda. El profesor de aula tosió secamente unas cuantas veces antes de hablar. Las academias de este continente tienen un estilo de enseñanza diferente. Tal vez fue debido a que sufrió la influencia del departamento magia y el departamento de artes marciales. Después de enseñar algunos conceptos básicos, dejarían que sus propios estudiantes fueran a investigar y estudiar por sí mismos. Después, si los estudiantes tenían alguna pregunta, podrían presentarlas en clase. La enseñanza de artes marciales y magia consistían en que el profesor enseñaba, y el cultivo dependía de la persona misma. Aparte de enseñar algunos conocimientos básicos, no enseñarían ninguna otra cosa, solo dejar que los estudiantes se cultiven solos mientras los guiaban en la dirección correcta. Dado esa forma de enseñanza, tal vez algunas personas tendrían cierto conflicto. ¿Por qué no simplemente contratar a un excelente profesor que les enseñe cómo cultivarse solos? Por supuesto, esto era posible, pero el problema era que en este mundo, ¿cuántos excelentes profesores habría? Incluso si hubiera, a lo sumo una o dos personas importantes podrían obtener un profesor para guiarlos. En la academia, era diferente. No solo había muchos maestros excelentes para guiarte, sino que también había muchos compañeros que te acompañaban para examinar y probar tus habilidades marciales y magia. Cuando un maestro estaba guiando a un estudiante, con frecuencia también ayudaría a otros estudiantes. En otras palabras, las preguntas que se plantean en el aula benefician a los estudiantes de toda la clase. No simplemente porque no hubiera ninguna pregunta hoy, la clase no tendría ningún sentido para todos hoy. A veces también discutirían algo de su propia experiencia. Por lo tanto, en el momento en que el profesor de aula dijo que la clase podría comenzar a hacer preguntas, alguien inmediatamente levantó la mano para indicar que tenía una pregunta que hacer. Un estudiante inmediatamente levantó su mano, queriendo hacer una pregunta. Solo que, después de que el profesor de aula viera a este estudiante, frunció el ceño y dijo algo que parecía una excusa. Sobre eso, estudiante Yelan, dejemos tu pregunta para después de que terminemos la clase e investiguemos individualmente. En este momento, primero escuchemos las preguntas de otros. Después de experimentar varias veces lecciones llenas de sangre y lágrimas, ni un solo profesor ahora se atrevió a responder a la pregunta del alumno Yelan en clase. Además, su pregunta no fue de ayuda para los demás en clase, por lo tanto, los profesores básicamente elegirían hablar lentamente con él después de clase. En cuanto a si serían capaces de hablar o no después de clase, ya era otro asunto. El estudiante Yelan aparentemente estaba acostumbrado a ello, bajó la mano y comenzó a leer el grueso libro de alquimia mientras escuchaba la pregunta de los demás estudiantes y la respuesta del maestro de aula al mismo tiempo. Muy rápido, la mañana pasó así. Aparte del tiempo de descanso entre las lecciones, era básicamente cuestionar y responder. Tras la llegada del final de la clase, también declaró que la lección de conocimientos teóricos de hoy ya había terminado. Siguiendo después del almuerzo, sería un autoestudio o lecciones de práctica. Los arreglos de la academia fueron así. Por la mañana, se enseñaría la teoría y por la tarde, sería tiempo libre para los estudiantes, donde si los estudiantes quisieran continuar investigando sobre la teoría, podrían continuar con la misma y para los estudiantes que quisieran practicar sus conocimientos teóricos, podrían ir y hacerlo. Una vez que terminó la clase, el estudiante Yelan vio que el maestro de aula se retiró de inmediato sin decir nada, como si estuviera corriendo por su vida. Por lo tanto, también se dio por vencido temporalmente de su plan de ir a buscar al profesor de aula para investigar sobre sus problemas, y en su lugar se dirigió al comedor con Tigresa adormilada, para encontrar a su hermana para almorzar. Hacia la alquimia, Tigresa no estaba muy interesada. Durante el tiempo en que acompañaba a su joven maestro a la clase de alquimia, dormía o leía libros sobre habilidades marciales, que tomaba prestados de la biblioteca. Con respecto a este asunto, el estudiante Yelan una vez le sugirió a Tigresa que fuera al departamento de artes marciales, diciendo que el departamento de alquimia era muy segura y que podía cuidarse solo, sin necesidad de que Tigresa lo acompañara en absoluto. Sin embargo, sin pensarlo, Tigresa lo rechazó de inmediato.
Después de todo, su intención original era acompañar a su joven maestro. Si ella fuera al departamento de artes marciales, su motivo de venir a la Academia Imperial ya no tendría sentido. Para decir, incluso si hubiera un motivo, ella tampoco se iría a medio paso de su joven maestro. Mirando el comedor grande y hermoso, el corazón de Tigresa comenzó a estar en guardia. Porque, en este momento, era el más fácil de sufrir un ataque sorpresa y era la única vez en que otros tendrían la oportunidad de tener contacto con el 13º hijo. Este no era un miedo sin fundamento de Tigresa y era algo que sucedía todos los días. La mayoría de los ataques fueron obstruidos por ella y Elanju, pero a veces, desafortunadamente, serían atacados. Sin embargo, afortunadamente, esos ataques sorpresa fueron solo bromas inofensivas y humillantes. Sí, en el punto de vista del 13º hijo, no valía la pena mencionar todas esas humillaciones. Pero, por supuesto, en lo que se refería a Elanju, era diferente. Ella saldría violentamente y dejaría que esas personas sufrieran dolorosamente. Tigresa, que llevaba cautelosamente al 13º hijo al comedor, encontró una mesa y se sentó allí. Las mesas de todo el comedor eran todas iguales y no había ningún tipo de mesas VIP especiales. Este era un tipo de idea que la academia quería transmitir, que dentro de la Academia Imperial, todos tenían solo una identidad y era la de un estudiante. No importa cuán noble fuera tu identidad en este continente, seguirías siendo tratado igual que los demás, por supuesto. Esto fue quizás porque la academia no quería ver a esos jóvenes maestros y señoritas que causaban algunos conflictos innecesarios debido a problemas de tratamiento. Tigresa, mi estómago ya tiene hambre, ve y trae cosas para comer. Después de un buen rato, el 13º hijo comenzó a hablar. Espera un poco más, espera a que venga la señorita Lanju. ¿Por qué todavía no está aquí? Normalmente, ya habría venido aquí más temprano. Tigresa miró a la puerta y dijo, mientras se sentía algo desconcertada. Antes de que viniera Elanju aquí, ella no iría a buscar comida. Porque, así, tendría que dejar solo al 13º hijo y quién sabe qué pasaría durante este tiempo. Y ella no se atrevió a traer al 13º hijo para conseguir comida, porque entre todo esto, habría una multitud demasiado grande a la que tendrían que atravesar. Por lo tanto, ella estaba esperando que viniera Elanju. Con Elanju aquí, ella podría tranquilizarse. El problema era que, algo parecía haber sucedido hoy y Elanju llegó tarde. El tiempo pasó y Elanju finalmente llegó, con el mal humor escrito en su rostro. Obviamente, se había encontrado con algo que la hacía sentir infeliz. Y no lejos de Elanju, había una chica hermosa cuya edad era similar a la del 13º hijo, y opuesta a Elanju, el rostro de esta chica estaba tan lleno de sonrisas, como si hubiera descubierto algo que la hizo sentir muy feliz. Este tipo de situación permite que otros piensen fácilmente que lo que les había sucedido a los dos no podría haber sido lo mismo. Pero, Tigresa pudo estar segura de que definitivamente era lo mismo lo que les había sucedido a estas dos personas. Esta chica no era una extraña y era exactamente la joven dama, la 7ª princesa del imperio. Desde el momento en que ocurrió ese asunto en el cumpleaños, la princesa Qi y Elanju se enfrentaron entre sí, a menudo peleando entre sí. Si uno fuera feliz, el otro definitivamente no sería feliz, y viceversa. En este momento, Tigresa también finalmente entendió por qué Elanju llegó tarde. Elanju debió haberse topado con la princesa Qi y, por lo tanto, llegó tan tarde. No me sigas, no molestes a mi hermanito. Hermanito, no hables con ella. Si no, la próxima vez, te ignoraré. Después de sentarse, Elanju rugió a la chica que tenía enfrente y luego le advirtió al 13º príncipe. No necesita que tú le prestes atención, con que yo le preste atención es suficiente, ¿no es cierto, Yelan? La princesa Qi se sentó mientras sonreía y soltaba una risita, y también decía una frase hacia Yelan. La pólvora entre estas dos chicas era amplia y si el 13º hijo dijera algo malo, definitivamente provocaría un conflicto, sí, uno a pequeña escala. Sin embargo, el 13º príncipe, en cambio, no estaba prestando atención a estas dos chicas y le dijo directamente a Tigresa. Tigresa, ve rápido a buscar comida, ya me estoy muriendo de hambre. Capítulo 23. Lamer parte 1. Señorita Lanju, ustedes cuiden del joven maestro, yo iré primero a buscar comida. Ya había hecho esperar por un tiempo al joven maestro, y tiene bastante hambre. Tigresa amonestó y luego fue a buscar comida. Este comedor era de tipo autoservicio donde se proporcionaba toda la comida y las bebidas de forma gratuita, y se podía tomar la cantidad deseada. La condición es que debe ser capaz de terminar lo que toma, y no debe haber ni un poco de desperdicio.
Realmente no te entiendo, no ir a la Academia Zushin y en cambio insistir en quedarte aquí. Esa es la academia número 1 en todo el mundo, otras quieren ir, pero no tienen las calificaciones para lograrlo. Después de que Tigresa se fue, Yelan Yu dijo muy infelizmente a la princesa Qi, y parecía haber olvidado que ella de igual forma podía haber ido a la Academia Zushin, pero en cambio se quedó, en la Academia Imperial. ¿No eres igual a mí? ¿Qué derecho tienes a decirme eso? Dijo la princesa Qi con franqueza. Soy diferente, tengo que cuidar a mi hermanito. Además, siento que no hay diferencia entre aquí y allá, en cualquier lugar, todavía podría ser la maga más talentosa. Justamente también tengo que cuidar a mi prometido. Y de todas maneras siento que no hay diferencia, también podría convertirme en la maga más talentosa en cualquier lugar. ¿Tú sobre qué están discutiendo ustedes dos? ¿No son sus argumentos iguales? ¿Por qué tienen que pelearse cada vez? El 13º hijo interrumpió la pelea de las dos chicas. Sobre esto, él no podía entender nada. Entre estas dos chicas, básicamente no había razón para el conflicto que pudiera señalarse, y además, ambos propósitos eran muy similares también. Acerca de este tema, no digamos que el 13º hijo no fue capaz de darle sentido, incluso los miembros de la familia Ire y la casa imperial tampoco pudieron entenderlo. No entendieron por qué las dos chicas se pelearían, o podría ser debido a esa única vez en que las dos se compararon figuras entre sí. Eso no puede haber hecho que se peleen de esta manera. Tal vez, fue debido a sus atributos innatos. El atributo de innato de la princesa Qi era fuego y el atributo de habilidad innata de Yelan Yu era una variación poco común del atributo de agua, atributo de hielo. Esto fue un atributo heredado de Lon Man Qi. Dentro de los 4 hermanos, solo Yelan Yu había heredado este atributo poco común. El destino permitió que estos dos se conviertan exactamente como fuego y hielo, siendo incompatibles entre sí. ¿Quién tiene los mismos argumentos que ella? Las dos chicas hablaron al mismo tiempo. Primero vamos a almorzar. El 13º hijo solo dijo y luego recogió la comida que Tigresa acababa de traer, y comenzó a comer a grandes bocados. Las dos niñas se miran entre sí con una mirada insatisfecha y luego comenzaron a comer. Tigresa negó con la cabeza impotentemente, suspirando acerca del por qué personas extrañas aparecerían a menudo al lado de su joven maestro. El temperamento de la señorita Lan Yu ya era bastante extraño, y tenían que agregar a la princesa Qi, que era aún más extraña. Además, no entendía qué parte de su joven maestro le gustaba a esta princesa Qi. Aunque no era ese tipo de me gusta, pero ella siempre quería estar junto a este joven y tonto maestro suyo. Estoy lleno, es hora de salir a jugar. El 13º hijo se dio una palmadita en el estómago y se limpió la boca, inmediatamente se levantó y se fue, sin esperar a las chicas que seguían comiendo lentamente. Por supuesto, esto no incluía a Tigresa, ya que el apetito de Tigresa era grande, por lo que su velocidad para comer no era más lenta. Joven maestro. Tigresa inmediatamente se limpió la boca y se levantó para seguir a su joven maestro. Poder comer hasta que estuviera 80% llena ya era lo suficientemente bueno. 80% lleno. Como se esperaba de la raza de tigres, este tamaño de porción era el equivalente para que una persona promedio comiera varias comidas. Pequeño canalla, ven aquí, espérame. Yelan Yu gritó muy infeliz. En lo que respecta a la acción del 13º hijo de no esperarla y marcharse, ella estaba muy infeliz al respecto. Aunque también sabía que su hermanito siempre había sido así, pero todavía estaba muy descontenta. Sin embargo, ni siquiera había terminado de decir lo que quería decir, y ocurrió un accidente inesperado. Esto causó que dos personas que nunca debieron cruzarse entre sí tuvieran un encuentro casual, que hizo que los presentes se sintieran sin palabras. En ese momento, el 13º hijo de la familia Ire sostenía una botella de jugo de fruta en su mano. Le gustaba tomarlo de esta manera, y esto era algo que había hecho a menudo. Precisamente hoy, debido a esto, apareció un evento totalmente inesperado. Cuando alguien vio que el 13º hijo de la familia Ire estaba desatendido, viendo que había una posibilidad, la persona usó un método muy común para atacar al 13º hijo de la familia Ire. Este método consistía en extender su pierna para hacer tropezar al 13º hijo. Al final, el torpe 13º hijo de la familia Ire cayó fácilmente en el ataque de esa persona, haciendo contacto muy íntimo con el suelo, y el jugo en su mano también se roció hacia adelante convenientemente. ¡Ouch! ¡Ouch! Joven maestro. Hermanito. Yelan. Un dulce grito se escuchó, junto al grito de dolor del 13º hijo. Los gritos preocupados de Tigresa, la princesa Qi y Yelan Yu resonaron prácticamente al mismo tiempo en todo el comedor.
Las pocas voces que se escucharon eran muy normales, excepto por ese dulce y disonante grito asustado, que hizo que los demás se sintieran un poco desconcertados en cuanto a quién era el que lo dejaba escapar. Era una niña vestida de blanco, de 15 o 16 años, que tenía una carita delicada, bonita y sobresaliente, un cabello largo de color blanco plateado, una piel tan clara como la nieve, que permitía que los ojos de los demás tuvieran la sensación de comer un helado. La niña se detuvo en el frente del 13º hijo de la familia Ire. Su grito asustado no fue porque el 13º príncipe de la familia Ire se cayó de repente frente a ella, sino que se debió al jugo en su cara y pecho. Así es, ese jugo pertenecía al 13º hijo de la familia Ire. La delicada y bonita chica que originalmente era como la nieve, en este momento había sido manchada por otro color, el color del jugo. Esto destruyó todo el sentimiento que ella dio a los demás, y al mismo tiempo dañó seriamente su vestido de color blanco también. Las cejas de la niña estaban cerradas fuertemente, su rostro ya mostraba la señal de que estaba furiosa. No solo eso, poco a poco, ella se enfadaba mucho más, simplemente se podría decir que ya estaba estallando de rabia en ese momento. Joven maestro, ¿estás bien? Tigresa ayudó al 13º hijo de la familia Ire a ponerse de pie. Mi nariz duele. Ropa interior de color blanco, tigresa, todo su cuerpo es muy agradable de ver. El 13º hijo de la familia Ire se tapó la nariz y dijo, su tono sonaba muy normal, como si estuviera hablando sobre un asunto cualquiera. Todos los presentes estaban completamente en silencio. En ese momento, esa persona que hizo tropezar al 13º hijo estaba empezando a lamentándose por haber dejado que este pequeño idiota pudiera obtener tal ventaja, deseaba que la persona que se había tropezado fuera él mismo. Y acerca de este pensamiento, todos los estudiantes varones que estaban presentes aquí compartían el sentimiento. Caray, este tonto hermanito, solo está diciendo lo que quiere, mirando las bragas de otras personas y todavía lo dice directamente. En este momento, Yelan-yu recuperó la magia que originalmente estaba preparando para liberar. Si no fuera por este asunto, es muy posible que la persona que había hecho tropezar a el 13º hijo habría ya estado congelada por un tiempo. Hermosa señorita, lo siento, este hermanito mío es un estúpido, no miró sus bragas intencionalmente, lo hicieron tropezar otros. Yelan-yu se estaba preparando para suavizar la ira de la niña antes de que ella se enojara. Pero, lo que ella dijo también tenía un gran problema, en realidad le había recordado a la niña el asunto de sus bragas una vez más. Realmente no sabe cómo hablar. La princesa Qi dijo en secreto una oración sobre Yelan-yu, y luego siguió conversando con la niña. Lo siento, estos dos hermana y hermano no saben cómo hablar en absoluto, esto sucedió porque hicieron que Yelan tropezara. Si te sientes ofendido, no te enfades. Yelan, pídele perdón rápidamente. Oh, lo siento. El 13º hijo de la familia era muy honesto, a pesar de que otros lo habían hecho tropezar, aún sentía que estaba mal que derramara jugo sobre la niña, al menos una disculpa aún era necesaria. Solo decir que lo hicieron tropezar. Solo pedir perdón, borrar a todas las cosas que han sucedido. Dijo la chica con frialdad, declarando claramente que no estaba aceptando la disculpa. Capítulo 24 Lamer parte 2. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Lan-yu bastante descontenta. Ella sintió que, dado que su hermanito ya se había disculpado, la niña debería aceptar la disculpa. La actitud de Yelan-yu hizo que la ira de la niña aumentara de nuevo. Originalmente, la niña ya estaba muy enojada, dejando de lado la parte donde fue salpicada de jugo por el 13º hijo, también su ropa inferior fue espiada por 13º hijo, y lo que es más, el 13º hijo todavía dijo en voz alta que vio su ropa interior. Todo esto hizo que la ira de la niña alcanzara una nueva altura, y en este momento, la ira había alcanzado su punto más alto. Debido a esto, en esta situación donde su ira le nublaba la mente, dijo una frase que, de ahora en adelante, lamentaría durante mucho tiempo. ¿Qué quiero? Lo dejaré pasar si lames todo este jugo hasta dejarlo limpio. ¿Deseas morir? Si te atreves a intentarlo, cumpliré tu deseo. Hermanito, dijo fríamente Yelan-yu. Del mismo modo, la princesa Qi y Tigresa también se sentían indignadas, ya que esta demanda era una petición extremadamente humillante y degradante. De hecho, justo después de decirlo, se sintió un poco arrepentida al respecto, sintiendo que no debería haberlo dicho así. Pero, mientras terminaba de pensar adecuadamente qué hacer, sucedió algo que nunca se le habría ocurrido. ¡Ah! La niña gritó de miedo. A todos abrieron la boca ampliamente y miraron la escena en total confusión. Un pequeño jovencito que extiende su lengua para lamer la delicada y bonita cara de una niña.
Y en este momento, el rostro de la niña mostraba una atónita expresión de shock. Exigir a una persona lamer algo para limpiarlo es una acción muy humillante, pero si esa persona realmente hubiera lamido, ¿qué clase de situación sería entonces? Este tipo de cosas, creo que muchas personas nunca habrían pensado en absoluto. E incluso si lo hubieran pensado, tampoco se atreverían a ir y hacerlo. Sin embargo, este 13º hijo de la familia y aquí presente, era una persona muy especial. Realmente había lamido, y además, estaba muy concentrado cuando lamía. La niña sintió que su rostro se humedecía, sintió la sensación de cosquilleo en su rostro, y todos esos sentimientos se transmitieron a su corazón, se transmitieron a todo su cuerpo. Como si despertara de un sueño, la niña apartó al 13º hijo que estaba lamiendo su cara con concentración y usó una mano para cubrirse la cara recién lamida mientras permanecía en su lugar sin palabras. ¿Cómo se debería expresar esta situación? Se podría decir que el 13º hijo de la familia Ire se aprovechó de una niña en público, pero exactamente esa era la petición de la niña. Y justamente en esa situación, el 13º hijo de la familia Ire aún pronunció una frase que hizo que la atmósfera se volviera aún más extraña. ¿Cómo puedo lamerte si me alejas? Todavía hay mucho en tu cuerpo. Esta oración hizo que todos se fijaran en las manchas de jugo en su ropa, especialmente aquellas manchas de jugo en su pecho que parecían ser muy notorias en este momento. No se te permite lamer más. Sorprendida, la niña inmediatamente usó ambas manos para protegerse su pecho. Silencio. Hermanito, buena esa, jaja, y el Anju se rió. Originalmente, ella todavía quería darle una lección a la niña, pero en este momento, ya no era necesario porque las acciones de su hermanito eran mejores que cualquier otro tipo de castigo. Tigresa y la princesa Ki no pudieron soportarlo y dejaron escapar una ligera risa. En este momento, todos los estudiantes varones que estaban presentes, deseaban que ellos mismos fueran los que estaban en la posición del 13º hijo de la familia Ie. Al mismo tiempo, también juraron en silencio que, la próxima vez, si hubiera alguna chica que hiciera la misma demanda, no dudarían en absoluto. Sin embargo, todas las chicas que estuvieron presentes en la escena llegaron a un acuerdo al mismo tiempo: la próxima vez, este tipo de palabras no se pueden decir de ninguna manera en un momento de ira. Si llegaran a encontrarse con una persona como el 13º hijo de la familia Ire, no podrían castigar a la persona, en cambio, la persona podría aprovecharse de ellas. Y este asunto también creó un fenómeno en el cual, los hombres de la Academia Imperial derramarían intencionalmente o involuntariamente cosas como jugo o vino sobre las chicas, y así las chicas también practicaron hasta que se volvieron muy hábiles para esquivar. La niña se estampó los pies con ferocidad, después con una cara sonrojada que rara vez se veía en ella, y salió corriendo con la cabeza agachada. No huyas, todavía hay jugo en tu cuerpo. En realidad, no hay necesidad de lamerlo, puedo usar una formación de transformación para limpiarla. El 13º hijo de la familia Ie gritó en la parte posterior, y mientras más gritaba, más rápido corría la niña. ¿Es realmente posible limpiarlo con la formación de transformación a tigresa? Parece que no cree lo que digo. Joven maestro, bien, este asunto termina aquí. Hermanito, no se te permite actuar así la próxima vez, solo obedientemente haciendo lo que los demás te digan que hagas. No sería bueno si conocieras a una persona mala. Y el Anju regañó mientras sonreía, al mismo tiempo que le recordaba a este hermanito. Así es, tú eres mi prometido. ¿Cómo puedes ir y lamer a otras chicas? La princesa Ki continuó con el regaño, además de agregar una pequeña broma. Entonces, solo te lameré a ti la próxima vez. El 13º hijo de la familia Ire asintió muy seriamente con la cabeza y dijo. La princesa Ki dejó de hablar. Eso es correcto. ¿Quién era esa chica ahora? ¿Por qué nunca la he visto antes? Tampoco he oído hablar de esta persona antes. Preguntó Lan Yu mientras se sentía algo confundida. Una persona como la niña de ahora, con su apariencia y su temperamento, debería ser una persona bien conocida en toda la academia, ¿por qué nadie ha oído hablar de ella antes? No sé, nunca he oído hablar de ella antes. Eso es correcto, acabo de recordar, ahora mismo, estamos teniendo un intercambio interacadémico con la Academia Violeta del Imperio Ayla, y una parte de sus estudiantes parece haber venido a nuestra academia. Esa chica podría haber sido de su lado. La princesa Ki adivinó.
Así es, ella es una estudiante que pertenecía a la Academia Violeta, su identidad es muy importante y es exactamente, dijo una persona bien informada. No había terminado de decir la identidad de la otra persona y el 13º hijo de la familia y ella se había escapado, por lo que no sabía quién era esa chica, semejante a la nieve. En realidad, incluso si hubiera escuchado, tal vez ni siquiera pueda recordarlo, o tal vez, debería decirse que no se lo tomaría en serio, creyendo que tampoco habría una posibilidad de que se encontrara esa niña en el futuro. De hecho, también era cierto. Después de este intercambio interacadémico, esa chica regresó a la Academia Violeta, y además juró que, en toda su vida, no volver al Imperio Cielo Elevado nunca más. Especialmente a esa Academia Imperial, y aún más, ella no quería ver a esa persona. Ella quería olvidarse de ese asunto, y aún más quería olvidarse de esa persona. A lo largo de la vida de una persona, siempre habría cosas que desean poder olvidar. Pero, ¿cuántas personas podrían realmente olvidarse de aquello que desean olvidar? Pocos días después, la Academia Imperial realizó una serie de actividades interesantes. Esto se llevó a cabo por el bien de los estudiantes de intercambio de la Academia Violeta, para darles la bienvenida y también para despedirlos, porque se irían después de unos días. El 13º hijo de la familia Ie no participó en la actividad. No era que no tuviera calificaciones para participar, dado que, en la actividad de preselección anterior, había ganado con un resultado que hizo que todos sintieran que era un poco inesperado. Sin embargo, considerando su inestabilidad, la academia decidió que todavía deberían darle unos días de descanso por el momento, dejarlo ir y dañar a otras personas ajenas a la academia. Aunque fue así, la actividad de preselección también dejó un tema de conversación no muy pequeño. Dentro de un período de tiempo muy largo, aquellas personas que estaban teniendo un enfrentamiento con el 13º hijo de la familia Ie, en el evento mencionado anteriormente, dio a toda la academia una razón para burlarse, que se extendió durante mucho tiempo. Y esto era algo que aquellas personas lamentaban, ya que fueron ellos quienes pensaron incansablemente en un método para hacer que el 13º hijo de la familia Ie participara en la actividad. Obviamente, dada la personalidad del 13º príncipe, ¿por qué iría y participaría en ese tipo de actividades? Si se tratara de una exhibición de ventas, sin duda iría, pero esto fue solo un desempeño de talento, preguntas de conocimiento y respuestas de todo tipo. Capítulo 25. Perplejo Pate 1. Su motivo era hacer que el 13º hijo se viera mal. Superficialmente, estaban ayudando a la chica blanca como la nieve a vengarse, pero el hecho real era que solo estaban usando el asunto para sus propios fines, queriendo meterse en el 13º hijo que tuvo tanta suerte hasta el punto de que todo en el departamento estuvieran celosos de él. Debido a esto, sintieron que la actividad de preguntas y las actividades de conocimiento eran las mejores para hacer que el 13º príncipe se viera mal. Así, cuando el 13º hijo eligió participar en el concurso de talentos, pensaron en ideas para hacer que el 13º hijo fuera a la actividad de preguntas y respuestas de conocimiento. Hacia esto, Tigresa, que estaba a un lado solo, se echó a reír y no tuvo la intención de detener a esas personas, porque quería ver el espectáculo. Sin embargo, su llamada a ver el espectáculo era todo lo contrario de esas personas. Ella no estaba esperando ver al 13º hijo avergonzado, sino que estaba esperando ver a esas personas que querían meterse con el 13º hijo a avergonzarse. No lo olvide, aunque el 13º hijo era muy tonto, su capacidad de memoria era excepcionalmente buena y había leído libros extensamente desde que era pequeño. Con respecto al conocimiento puro, dentro de todos los estudiantes en la academia, si él era el número 2, definitivamente no había número 1. Simplemente, muy pocas personas sabían sobre este asunto. Aparte de Tigresa y el Amyu, otras personas solo sabían que el conocimiento de la alquimia del 13º hijo era, como mucho, sólido. Después de todo, el 13º hijo era alguien que estudiaba alquimia. Luego, cuando llegó el momento de comenzar a responder las preguntas completamente aleatorias, el 13º hijo ocupó el primer lugar, y no solamente eso, su puntaje superaba por un amplio margen en comparación con la persona que obtuvo el segundo lugar. Esto causó que muchas personas se sorprendieran. Este resultado hizo que otros sospecharan que el 13º hijo había hecho trampa, pero después de pasar por una prueba, descubrieron que el 13º hijo realmente no hacía trampa. Este resultado hizo a mucha gente sentirse avergonzada. Todavía estaba bien perder contra otras personas, pero perder contra el 13º hijo, que fue reconocido como un idiota por todos, fue algo que no pudieron aceptarlo en absoluto.
Así, todas las personas restantes que no fueron eliminadas, todas reforzaron su espíritu de lucha para dar el 100% de sí mismos, y en la segunda ronda, que también fue la última, comenzaron a plantear algunas preguntas que ellos mismos consideraron impopulares. Preguntas que otros no sabrían cómo responder. Las reglas en esta ronda, dejaron a los participantes plantear preguntas, y posteriormente, quien responda a la mayoría de las preguntas sería el ganador. Cuando esas personas hicieron las preguntas, todas fueron de acuerdo a lo que estaban acostumbradas, preguntas de conocimiento. Por lo tanto, incluso si hicieran preguntas impopulares, el 13º hijo también tendría la oportunidad de saber la respuesta a la pregunta, por lo que no estaban fuera de ligar como resultado. En esta ronda, el 13º hijo contestó correctamente 2 preguntas. Pero, las otras personas que también respondieron correctamente 2 preguntas fueron pocas a lo sumo, y algunas ni siquiera pudieron responder correctamente una sola pregunta. Dejando a un lado el resultado de la competencia de preselección, solo con este precedente, el 13º hijo también debería ser capaz de llegar a la final y participar en las actividades posteriores. Por supuesto, el problema del puesto en el ranking, todos seguían usando otro método para calcular, en la cual, se juzgaría por la cantidad de preguntas que una persona podría responder correctamente, y cuál pregunta era respondida en menor cantidad. Poco después, todos descubrieron sorprendidos que nadie pudo responder correctamente la pregunta del 13º hijo. La pregunta del 13º hijo tampoco fue una pregunta especialmente difícil, y cualquiera podría responderla, pero, sin embargo, nadie pudo responderla correctamente. La pregunta era la siguiente. Supongamos que, un tonto caminaba por las calles y vio una moneda de oro y una moneda de plata en el suelo. ¿Puedo preguntar si el tonto recogería la moneda de oro o la moneda de plata? Algunas personas respondieron que, por supuesto, era la moneda de oro, diciendo que incluso un tonto también sabría recoger la moneda de oro en lugar de la moneda de plata. Mientras que otras personas respondieron que era la moneda de plata, porque el tonto no sabe la diferencia entre la moneda de oro y la moneda de plata. Mal, la respuesta es que el tonto se llevaría tanto la moneda de oro como la moneda de plata. Incluso un tonto también sabría tomarlo todo. Ustedes realmente son más tontos que un tonto. Cuando el 13º hijo declaró la respuesta, la cara de todos era tan fea como podría ser, deseando cavar un agujero y esconderse en ella. Todavía estaba bien si otras personas les reprendían así, pero alguien a quien consideraban como un tonto legítimo, hablándoles así, era muy difícil de aceptar. Al mismo tiempo, todos los que estaban debajo presenciando la competencia ya habían comenzado a reírse. Aunque hace un momento, también estaban eligiendo entre la moneda de oro y la moneda de plata, pero después de todo, no respondieron y, por lo tanto, pudieron reír justificadamente. En realidad, este tipo de asuntos habían ocurrido varias veces, solo que nadie lo había notado en absoluto y sentía que era solo una coincidencia. Debido a esto, un grupo de personas que pensaron que ellos mismos eran suficientemente inteligentes, después de haber sido burlados por el 13º hijo en innumerables ocasiones, todavía no habían aceptado su lección y continuaron enviándose a la puerta de la muerte. Joven maestro, la pregunta que hiciste hace un tiempo fue algo engañosa para otras personas. Si lo preguntas así, los demás podrían pensar que solo podrían elegir uno entre los dos, dijo Tigresa mientras se resistía a su risa. ¿Lo es? El 13º hijo pensó por un momento y luego dijo, no dije que solo podían elegir uno, así que pueden elegir más de uno. Y también, esta pregunta, incluso si no lo digo, la respuesta debería ser muy fácil de adivinar. Originalmente, quería hacer una pregunta muy simple, pero ¿por qué son tan estúpidos? El caluroso verano, un momento en el que el clima cambia mucho. ¿Quién sabe cuándo el clima cambiará repentinamente, pasando de un sol abrasador a una nube negra que cubre densamente el cielo, con tormentas eléctricas que caen repetidamente hoy? Fue precisamente ese tipo de situación. Debido al cambio de clima, el 13º hijo no pudo regresar a casa y solo pudo quedarse en el Palacio Imperial. En ese momento, los sonidos de truenos se podían escuchar repetidamente desde el cielo, un montón de relámpagos rasgando el cielo. Yelan, solo quédate aquí hoy, y dormiré junto contigo, dijo la princesa Qi mientras sonreía. Está bien quedarse, pero no podemos dormir juntos, todavía no estamos casados, dijo lentamente el 13º príncipe. Jeje, ¿cuál es el problema? Todavía somos pequeños en este momento y no podemos hacer nada, dormir juntos es normal. ¿No dormías con frecuencia junto a tu hermana mayor en el pasado? Dijo la princesa Qi mientras sonreía.
Por supuesto, ella solo estaba bromeando y realmente no pretendía realmente dormir junto con el 13.er hijo. Ella es mi hermana, dijo el 13.er hijo. Entonces, ¿qué pasa con Tigresa? Preguntó la princesa Qi mientras sonreía. Ella sabía que anteriormente, durante un período de tiempo muy largo, el 13.er hijo y Tigresa dormían juntos en una cama. Sin embargo, ese momento era cuando aún eran muy pequeños y no existía ningún problema. En ese momento, quería dormir con ella. Justo ahora, ya no dormimos juntos. Solo cuando estoy enfermo, entonces ella se queda junto a mí, respondió el 13.er hijo. Después de los 10 años, ya habían comenzado a dormir en camas separadas. Excepto cuando el 13.er hijo necesitaba ser atendido, entonces Tigresa dormía junto con él. Hablando de Tigresa, ella parecía no sentirse bien hoy y estaba descansando en casa. Y dado que la princesa Qi trajo personalmente al 13.er hijo y además le había prometido que cuidaría del 13.er hijo, solo entonces Tigresa aceptó de mala gana y dejó que el 13.er hijo fuera al palacio imperial para jugar. La princesa Qi arrastraba al 13.er hijo para ir a jugar a veces, tal vez ir de compras o tal vez ir a visitas panorámicas. Por supuesto, ellos también irían a la residencia de la familia Ie. E independientemente de la situación, en el pasado, Tigresa siempre estaría al lado del 13.er hijo. Debido a las peculiaridades y coincidencias ocurridas en este preciso día, causó un accidente inesperado que no debería haber ocurrido de otra manera, por lo que en el futuro Tigresa no se atrevería a dejar medio paso lejos del 13.er hijo por ningún motivo. Yelan, ya he terminado de bañarme, ahora es tu turno. La princesa Qi usaba una fina tela de noche, usando la toalla para limpiar su hermoso y mojado cabello. Esa piel blanca como la nieve, que estaba humedecida por el agua, parecía extremadamente seductora. Este tipo de apariencia, únicamente su doncella personal y el 13.er hijo serían capaces de observar. Hacia el 13.er hijo, ella no evitaría nada en absoluto, y frente a él, siempre sería completamente natural. ¿Dónde está? Originalmente, después de que ella terminó de ducharse, fue el turno del 13.er hijo, pero, sin embargo, no pudo ver ningún el rastro del 13.er hijo. Capítulo 26 Perplejo parte 2. Yelan, deja de jugar ya, sal. La princesa Qi comenzó a buscar en la habitación, sin embargo, no importa lo mucho que buscó, no pudo encontrar al 13.er hijo. ¿Podría ser que él esté deambulando afuera? Eso no está bien, todavía está lloviendo mucho afuera. Princesa, ¿por qué la joven maestra Yelan todavía no está aquí? Princesa, ¿qué estás buscando? Una criada salió del baño, originalmente quería llamar a Yelan para que viniera a tomar su turno en el baño, para que pudiera ducharse. Pero inmediatamente, descubrió que la princesa Qi estaba buscando algo en toda la casa. Yelan, no sé dónde se esconde este Yelan, ustedes me ayudan a buscarlo rápidamente. ¿Quién era el que lo estaba acompañando ahora mismo? Dijo la princesa Qi con cierta ansiedad. Princesa, todas parecían haberte acompañado a la ducha, nadie acompañaba al joven maestro Yelan en el pasado, siempre sería Taiya quien lo acompañaría. La doncella respondió, su voz sonaba un poco débil. Así es, en el pasado, siempre fue Taiya quien lo acompañaba. Nos acostumbramos, nos olvidamos de dejar que una persona lo cuidara. No estoy seguro de a dónde se fue, todo lo que tienes que hacer es buscar en cada habitación y mirar, dijo la princesa Qi mientras fruncía el ceño. Al mismo tiempo, también fue a confirmar una conjetura que no quería pensar, caminando hacia la puerta. ¿Todos vieron a ese estúpido chico Yelan? La princesa Qi abrió la puerta y le preguntó al guardaespaldas en la puerta. Sí, lo hemos visto justo ahora. Salió solo hace poco. El guardaespaldas respondió, y entonces reaccionó bruscamente, encontró el problema y su rostro comenzó a oscurecerse. ¿Qué? ¿Salió corriendo solo? ¿Todos lo dejaron salir simplemente así? La princesa Qi inmediatamente reprendió enojada. Pensamos que se iba a casa. El guardaespaldas respondió algo débilmente. Normalmente aquí, cuando el 13.er hijo de la familia Ie quería venir o irse, todo dependía de él. Era libre de entrar y salir como le plazca, por lo que los guardaespaldas no le impedían irse. Normalmente Tigresa siempre estaba al lado del 13.er hijo. Pero, justo ahora, el 13.er hijo estaba solo, y aquí es donde estaba el problema. ¿Volver a casa? ¿Puede volver a casa solo? ¿No es como si todos ustedes no saben que él es diferente de otras personas? ¿Acaso creen que lo dejaría volver solo a casa? Y para colmo, todavía está lloviendo con truenos en este momento. Inmediatamente envié a las personas a perseguirlo. Gritó la princesa Qi con enojo.
Esta actitud suya nunca antes había aparecido. En el pasado, sin importar cuán grande fuera el problema, ella siempre lo enfrentaría con calma. No, también tengo que buscarlo. La princesa Ki quería salir de inmediato, pero se había olvidado que en ese momento solo llevaba una bata de noche. Si ella fuera a salir así, se convertiría en una crisis. Por suerte, inmediatamente una doncella fue lo suficientemente aguda y hábil como para hacer retroceder a la princesa Ki, diciendo con ansiedad: «Princesa, no puedes salir así ahora, simplemente deje que los guardias busquen al joven maestro Yelan, el viento y la lluvia afuera son violentos, deberías esperar un momento aquí. Suéltame, también sabes que el viento y la lluvia afuera son violentos. Se enfermará al empaparse con la lluvia del exterior». No lo entiendo, claramente estuvo de acuerdo en que se quedaría aquí hoy, ¿por qué todavía tenía que irse? La princesa Ki no pudo entender por qué se iría de esa manera el 13º hijo. Si supiera la razón por la que se fue el 13º hijo de la familia Ile, seguramente se enojará y reprenderá al 13º hijo por ser un estúpido, un idiota, un completo tonto. Debo decirle a Tigresa, decirle que no iré a casa esta noche y me quedaré en la casa de mi esposa. Esta fue la frase que el 13º hijo se dijo a sí mismo cuando se fue. En los últimos años, nunca se había separado de Tigresa, ni siquiera por un día. No, para decirlo con más precisión, debería ser que nunca se habían separado durante más de 2 horas, por no mencionar un día entero. Y hoy, quería quedarse en el Palacio Imperial, pero Tigresa, sin embargo, estaba en casa. Sabía que Tigresa seguramente estaría preocupada por él, y para no preocuparla, decidió regresar a casa para decirle a Tigresa que se quedaría en el Palacio Imperial y que ella no tenía que preocuparse por él. Analizando la situación, si pudiera volver a casa para notificar a Tigresa, entonces ya no habría necesitado quedarse en el Palacio Imperial. Además, Tigresa lo dejaría volver y empaparse con la lluvia. Hacia este punto, no tuvo ninguna consideración, solo sabía que no debía dejar que Tigresa se preocupara por él. Incluso si sabía que la lluvia y el viento eran fuertes afuera, los truenos y los relámpagos centelleaban en el cielo, todavía tenía que regresar y decirle a la Tigresa que no se preocupara por él. Bajo la tormenta, el 13º hijo corría dentro del Palacio Imperial y no había una sola persona que lo bloqueara, porque todos sabían quién era y no había lugar en todo el Palacio Imperial donde no pudiera ir. Así, el 13º hijo salió corriendo del Palacio Imperial y corrió hacia la residencia Ile. En realidad, la residencia Ie no estaba muy lejos del Palacio Imperial, el distrito donde se encontraban los funcionarios influyentes estaba naturalmente cerca del Palacio Imperial, por lo que resultaba conveniente ir al Palacio Imperial, y al mismo tiempo, también ser vecinos con el emperador por supuesto, aunque no estaba lejos tampoco estaba muy cerca. Tomaría por lo menos 20 minutos para que el 13º hijo corriera de regreso a casa, si podía continuar corriendo sin parar, por supuesto. En ese momento, el 13º hijo sostenía un paraguas muy caro que estaba hecho de tela hecha de hilo de oro trenzado, y un marco con incrustaciones de oro. Este era un paraguas que un hijo pródigo como él debería usar. Este paraguas fue comprado por él en una de esas tantas ocasiones cuando estaba siendo pródigo. Desafortunadamente, justo ahora había una tormenta eléctrica. Sosteniendo un paraguas como este, habría una probabilidad muy alta de ser golpeado por un rayo. Esto fue prácticamente tomar un pararrayos y correr alrededor en la tormenta. Al final, el dios del trueno pareció haberlo notado y correspondiendo lo golpeó el paraguas del 13º hijo. El cuerpo entero del 13º hijo emitió una especie de luz eléctrica, luego emitió un grito miserable y colapsó en la calle llena de agua de lluvia. En esa fracción de segundo, el 13º hijo pareció ver que había una ola de electricidad dispersándose por todo el distrito cerca de él. Y en ese momento, el 13º hijo parecía sentir una especie de corriente eléctrica fluyendo alrededor de todo su cuerpo, estimulando su cerebro. La estimulación en su cerebro no fue causada por la energía eléctrica del rayo, aunque pudo haber sido provocada por el rayo, pero el 13º hijo sintió que no era así. Era, en cambio, otro tipo de corriente eléctrica milagrosa, un tipo de sentimiento que no se podía decir. ¿Qué era esto? Antes de que el 13º hijo pudiera pensar, ya se había hundido en una profunda inconsciencia. Encuéntralo, el joven maestro Yelan está en el suelo. ¿Por qué hay una especie de olor a quemado? ¿Podría ser que ese rayo acaba de golpear su cuerpo? Un grupo de guardaespaldas apareció en la calle. Lo primero que vieron fue el desastre que había invitado el paraguas, y luego fue el cuerpo 13º hijo golpeado por el rayo. En este momento, el 13º hijo tenía todas las características de haber sido alcanzado por un rayo.
Cabello rizado y esponjoso, piel negra y que desprendía un poco de olor a quemado, la ropa también había sido destruida. ¿Estaba vivo todavía? Todas aquellas personas que vieron esta situación, todos pensaron en esto primero. Para las personas que habían sido golpeadas por un rayo, al parecer la tasa de supervivencia era extremadamente baja. Inmediatamente después, todos los guardaespaldas que estaban presentes, tuvieron otra idea al mismo. Él debe vivir, si no, el problema será enorme. Así es, si el 13º hijo de la familia Ire fuera a morir en este momento, entonces seguramente sufrirían una calamidad. Aunque la calamidad no fue tan lejos como para que murieran, pero seguramente tendrían muy mala suerte. Capítulo 27. Perplejo parte 3. Todavía respira. El guardaespaldas de la familia imperial dejó escapar un suspiro de alivio, pero muy rápidamente, su ansiedad regresó. Rápido, vuelve al palacio inmediatamente. Notifique a todos los médicos de la familia imperial, llame a los magos de recuperación de atributo agua y atributo luz para que vengan también. También los alquimistas de la familia imperial. En cualquier caso, no abandone ninguna ocupación que pueda dar tratamiento médico. Si algo le sucediera al 13º príncipe, todos estaremos en un gran problema. También, notifica a la familia Ire, princesa Kivan. La taza de té cayó al suelo, dispersándose por todas partes. ¿Qué dijeron todos ustedes? Xiaolan fue golpeado por un rayo. ¿La vida y la muerte aún son impredecibles en este momento? Lon Anqi parecía no atreverse a creer que era verdad, confirmando ansiosamente lo que acaba de escuchar. Así es, justo ahora, el joven maestro Yelan intentó irse a casa solo bajo la lluvia y fue golpeado por un rayo en el camino de regreso. Él está actualmente en el palacio recibiendo tratamiento. El guardaespaldas de la familia imperial respondió. En este momento, Lon Anqi no se preocupaba por otras cosas, no investigaba por qué Yelan volvería sola a casa, tampoco se preocupaba por la fuerte lluvia y el viento del exterior. Se puso en marcha de inmediato y corrió en un caballo hacia el palacio imperial con Ye Chengtian. Ambos fueron las primeras personas de la familia Ye que llegaron al palacio imperial. A medida que se difundían las noticias de que Yelan había sido alcanzado por un rayo, Yelan Yu, Ye Yu y su esposa, y también Tigresa, la cual estaba enferma, se apresuraron a llegar. Todos ellos se enfrentaron a la tormenta y se corrieron hacia el palacio imperial. Chengtian, Anqi, ustedes ya vinieron. No estés ansioso, los doctores están dentro tratando a Yelan ahora. Según ellos, la vida de Yelan no está bajo una gran amenaza. Cuando Ye Chengtian y su esposa fueron llevados al lugar donde estaba recibiendo tratamiento el 13º hijo, vieron de inmediato al emperador y la princesa Qi, que estaban a su lado con manchas de lágrimas. El emperador alcanzó a captar su llegada, e inmediatamente les contó la situación. Entonces, ¿cómo está su situación en este momento? ¿Podemos entrar y echar un vistazo? Lon Anqi preguntó. Hasta que no haya visto a su hijo, no podría dejar de preocuparse. Todavía no es posible en este momento, no puede haber demasiada gente dentro, ya que les impediría tratar a Yelan. No se preocupe, con los médicos imperiales y también con los expertos en tratamiento, sacerdotes, incluso si su hijo muere, todavía podrían volverlo a la vida. El emperador sonrió levemente, aparentemente queriendo romper esta atmósfera deprimente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué regresó solo a casa? Después de calmarse, Lon Anqi comenzó a cuestionar. Es todo culpa mía, no debería haberlo dejado solo en la habitación. Es culpa mía, dijo la princesa Qi con remordimiento. ¿Por qué lo dejaste estar solo? No es como si no lo conocieras. Si no sabes cómo cuidarlo, no deberías haberlo sacado. Lon Anqi criticó sin restricciones, sin preocuparse por las manchas de lágrimas y la expresión de arrepentimiento en el rostro de la princesa Qi. Es mi negligencia, olvidé que Tai ya no estaba a su lado y pensé que aún estaba con él en ese momento, dijo la princesa Qi débilmente. Las lágrimas aparentemente aparecieron en sus ojos una vez más. Tai ya. Ella no es Dios, hay veces en que ella también estaría enferma. Normalmente en ese momento cuando Tai ya está enfermo, Xiaolan no causaría molestias y obedientemente se quedaba en casa para acompañarla, cuidando torpemente de ella. Cuando hablaba de Tigresa, Lon Anqi habló algo distraídamente, y hablando de eso, cuando pensó en la forma en que su hijo cuidaba de Tigresa, tenía ganas de reír, solo que en este momento, ¿cómo sería capaz de hacerlo? No es necesario que se pongan así, ya se ha dicho que Yelan estará bien. Creo que no necesitarán mucho tiempo, el tratamiento interno estará terminado, les garantizado devolverles a un Yelan en perfectas condiciones.
El emperador dijo de inmediato cuando vio que el ambiente se volvió muy tensa. Eso es correcto, ¿qué pasa con ustedes dos? La vida y la fortuna de mi hijo son geniales, no habrá ningún problema, así que deje de parecer tan miserable que traerá mala suerte. Ye Chengtian sostuvo a Lo Manqui y dijo. En ese momento, los hombres deben consolar a las mujeres. Además, Anki, acerca de este acontecimiento no se puede culpar completamente a los demás. Es cierto, este asunto no puede ser atribuido a la princesa Qi. De antemano, ya habíamos llegado a un acuerdo de que el joven maestro Yelan se quedaría en el palacio imperial, y el joven maestro Yelan también había aceptado, pero no estamos seguros de por qué corrió de vuelta a casa. La doncella a su lado dijo que a continuación, ella no quería ver a su dueña ser ofendida. No hablemos más de este asunto, esperen a que Yelan se despierte y todos sabremos todo entonces, dijo la princesa Qi. Ella sabía que la razón de todo esto, sin importar lo mucho que supusieran, todavía no podrían adivinarlo, porque el 13º hijo era una persona tan especial. Después de un tiempo, los médicos imperiales y otros expertos salieron en fila, dando una buena noticia al grupo de personas que esperaban ansiosamente, dejando que la gran angustia en su corazón se redujera a la mitad. La situación del joven maestro Yelan es muy estable y ya no hay un gran obstáculo en su cuerpo. Sin embargo, puede estar inconsciente por un período de tiempo y no se despierte de inmediato, por lo que no tienen que ir a despertarlo, déjelo descansar por un rato. Entonces, ¿podemos entrar y verlo? Pueden. Sin embargo, tienen que estar tranquilos, no lo molesten. Entendemos. Cuando todos entraron, vieron de inmediato al 13º príncipe de la familia Ile, cuya cara estaba frunciendo ligeramente el ceño, sin saber si se debía al dolor u otras razones, dejando que Lo Manqui y los demás sintieran una especie de dolor indescriptible. Afortunadamente, la vida del 13º hijo estaba en buenas condiciones, lo que les permitió poder tranquilizarse temporalmente. Mientras él estuviera bien, incluso si sucedieron otras cosas, podrían pensar lentamente en una solución. Al cabo de un rato, Tigresa, Yelan y los demás también habían llegado hasta donde descansaba Yelan. Mirando al 13º hijo que estaba inconsciente en la cama, en el rostro de Tigresa, había tristeza, ira y una expresión muy complicada. ¿Qué fue lo que me prometiste antes? Dijiste que cuidarías bien del joven maestro, ¿cómo pasó esto? Tigresa miró a la princesa Qi con frialdad. Si no fuera por miedo a molestar el descanso del 13º hijo, Tigresa ya estaría bramando con rabia ahora. Sin embargo, este tipo de pregunta de voz baja y tono frío tenía un tipo de sentimiento diferente, podía hacer que otros sintieran claramente su enojo. Tampoco sé por qué sucedió todo de esta manera, originalmente estaba bien, no sé por qué repentinamente dejó el palacio imperial él solo. La princesa Qi negó con la cabeza y dijo. No me importa la razón por la que se fue, normalmente es así, deberías haberlo cuidado bien por mí, si no puedes hacerlo, no deberías haberme prometido que lo harías. La voz de Tigresa aún era fría, si hay algo con él, seguramente no te dejaré ir. Lo que Tigresa había dicho, no estaba mal, pero al decirlo frente a tanta gente, dicho por una persona cuya identidad era equivalente a una criada, hablando así a la princesa del imperio, todos sintieron que era algo extraño. Esas palabras hicieron que el emperador frunciera el ceño, hizo que otras personas se asombraran, que otras personas se enojaran, pero la princesa Qi se sintió avergonzada hacia el 13º hijo y Tigresa. Audaz, ¿quién crees que eres, para atreverte a hablarle así a la princesa? La criada personal de la princesa reprendió con enojo. En sus ojos, Tigresa era solo una esclava, no importaba lo mucho que la adorara el 13º hijo, no podría cambiar este hecho. Una esclava, para atreverse a hablarle así a una princesa del imperio, como criada de la princesa, naturalmente no sería educada con Tigresa. Sin embargo, capítulo 28 perplejo parte 4. Cállate, si te atreves a hacer ruido, te echaré de aquí. Además, no te equivoques, la razón por la que me quedé aquí es solo por el joven maestro, quienquiera que sean todos ustedes no tienen nada que ver conmigo, no me importa cuán noble sea la identidad de ustedes. No dejes que el joven maestro sufra daños innecesarios, si no, haré que todos paguen por ello. Tigresa no se retiró ni medio paso, sobre este asunto, nadie pudo hacer que retirara sus amenazas. Tal vez tenía plena confianza en su respaldo, o tal vez, simplemente porque era una cría recién nacida que no le tenía miedo a un tigre. Sin embargo, después de este asunto, todos sabían que el 13º hijo de la familia Ie era el punto sensible de Tigresa. No importaba quién lo tocara, ella no tendría el más mínimo rastro de cortesía hacia esa persona, incluida la familia imperial y también la familia Ie.
Este asunto hizo que todos comenzaran a considerar una pregunta olvidada por todos, y esa pregunta era sobre los antecedentes de Tigresa. Hasta ahora, aparte de su nombre, todos ni siquiera sabían cuál era el nombre de su familia, ni qué decir acerca de otra información relacionada con Tigresa. Hombres Bestia era una raza muy especial, aunque nunca habían establecido un imperio formal y existían en forma de tribus, su fuerza no era más débil que cualquier otro imperio. Incluso hasta el punto de no ser inferiores en ningún aspecto de un imperio e incluso pueden ser más fuertes en otros aspectos. Por supuesto, esto fue con respecto a su fuerza en conjunto. Sin embargo, la situación era que se gobernaban por separado, donde unas pocas razas o simplemente una sola raza formaba una sola tribu. Dentro de las pocas tribus más grandes, la mayoría de ellas consistía en una sola raza, siendo clanes grandes e influyentes dentro de toda la raza de hombres bestia. Aunque también habría conflictos y contradicciones internamente de vez en cuando, pero cuando otras razas los invadían, se unirían para eliminar completamente a los invasores de raza extranjera. Esto fue muy similar a la raza humana, donde fueron gobernados por separado. Pero lo diferente fue que, incluso cuando la raza humana se enfrentaba a un enemigo poderoso, todavía puede haber conflictos internos sin fin dentro de la raza humana. Incluso si una nación fuera invadida, las otras naciones solo observarían con los brazos cruzados a un lado, a menos que llegara al punto donde la nación estaba seriamente dañada. Dentro de los hombres bestia, la raza tigre era un clan grande e influyente. Su poder era enorme, y también eran muy cercanos a la raza del zorro. Teniendo al zorro astuto ayudando, la fuerza de la raza tigre estaba elevándose a un nivel más alto. Quizás, Tigresa era una persona importante dentro de la raza del tigre. Si fuera así, definitivamente tenía las calificaciones para hablarle así a la princesa. La princesa de un imperio, con respecto a un imperio, no había solo uno o dos, incluso puede haber hasta 10 o 20 de ellos. Aunque se decía que era la princesa de un imperio, la princesa puede no ser tan importante como una persona importante en la raza tigre. A lo sumo, sería equivalente en identidad. Es más, a las tribus de hombres bestia nunca les importó mucho el estatus. En su mundo, la fuerza era lo más importante. Mientras tu fuerza fuera lo suficientemente destacada, serías una persona importante en la tribu. Por supuesto, Tigresa había estado junto con el 13º hijo desde que era pequeña, que también significaba que no sería alguien importante en la tribu debido a su propia fuerza. Tal vez, Tigresa tenía una identidad que otras personas no podían adivinar. Por supuesto, estas eran solo suposiciones, quizás, Tigresa puede no ser alguien importante en absoluto, y fue simplemente por su personalidad sin temor a nadie, no le importa ninguna identidad. Después de todo, dentro de los hombres bestia, muchas razas eran todas de sangre caliente, y harían cosas sin pensar en las consecuencias. Solo hacían cosas que ellos consideraban que deberían hacerse, incluso si el resultado les causara la muerte, seguirían avanzando con valentía. La raza tigre fue uno de los representantes de esas razas de sangre caliente. Si no fuera por la raza zorro para presentar planes e ideas, el combate de la raza del tigre sería simplemente cargar y romper las líneas enemigas en combate directo, y no habría ninguna táctica de combate en absoluto. Después de 7 días, el 13º hijo seguía durmiendo en la cama, sin ningún rastro de despertarse. Esto inició una ola de preocupación y empezaron a sentirse ansiosos, por había posibilidad de que el 13º hijo simplemente se acostaría en la cama por el resto de su vida, sin despertarse en absoluto. Este fue un pensamiento muy normal, sin importar quién era, después de ver a alguien que no se despertó durante 7 días seguidos, todos considerarían esta posibilidad. En este momento, el 13º hijo ya estaba en su propia cama en la residencia Aire. Después de ese día, después de terminar con el tratamiento del 13º hijo en el Palacio Imperial, lo trasladaron de vuelta. Durante estos 7 días, Tigresa siempre había estado al lado del 13º hijo. Incluso cuando dormía, ella solo se apoyaba en la cama. En este punto, incluso Lo Man-Ki, que era la madre, solo pudo perdurar durante 3 días, y luego encomendó a Tigresa el cuidado del 13º hijo. Sin embargo, Lo Man-Ki vendría todos los días, y solo tarde en la noche ella regresaría a su habitación para dormir. Cada día era así, y también había otra persona que estaba haciendo lo mismo que ella, y el Anju. Durante el día, Lo Man-Ki y el Anju hacían a Tigresa tomar un descanso por un rato, la dejaban ir a bañarse y así, dejando temporalmente al 13º hijo para que cuidaran. Tigresa lo había rechazado al principio, pero después, ya no lo rechazó porque sabía que esta podría ser una guerra prolongada y no debía cansarse.
Si ella se derrumbara por agotamiento, entonces, ¿cómo podría seguir cuidando al 13º hijo? En estos 7 días, la princesa Ki también vendría a visitar al 13º hijo, sus visitas durarían alrededor de medio día cada vez. En este día, Tigresa, y el Anju, la princesa Ki y Loman Ki, estas 4 mujeres, estaban vigilando al lado del 13º hijo, esperando que él se despertara, esperando que él abriera los ojos y los mirara, anticipando esas tonterías palabras que él diría. Debido a que lo anticipaban tanto, siempre se quedarían gratamente sorprendidos por algunos de los pequeños movimientos sin sentido del 13º hijo. Debido a esta anticipación, cada vez que estuvieran gratamente sorprendidos, se sentirían decepcionados. Una a una estas decepciones, hicieron que se agotaran física y mentalmente. Durante estos 7 días, comprendieron el significado de sentir un día como un año. De repente, la mano del 13º hijo se movió un poco y Tigresa, quien sostenía su mano, tembló y miró al 13º hijo de inmediato. Pero entonces, el 13º hijo no tuvo ningún otro movimiento en absoluto, lo que hizo que se sintiera decepcionada de nuevo, pensando que esta vez era lo mismo que de costumbre. Excepto que, en esta ocasión, este movimiento definitivamente no carecía de importancia, y esta vez fue definitivamente diferente de lo habitual. Porque, al momento siguiente, el 13º hijo de repente abrió los ojos y se sentó, y además gritó una frase en voz alta. Aunque no todos sabían lo que significaba esta frase, pero en ese momento no les importó, ya que las 4 mujeres se lanzaron hacia adelante y abrazaron al 13º hijo felizmente. Paralelamente el rostro del 13º príncipe se llenó de una expresión perpleja. ¿Cuál fue la frase que dijo el 13º príncipe? Según el recuento de las 4 mujeres, era una oración muy difícil de entender, y también una oración que no coincidía con la personalidad del 13º hijo. Joder, viejo dios ladrón, acabo de salir del cultivo a puerta cerrada, no tenías que darme la bienvenida tan grandiosamente y lanzarme un meteoro tan enorme. Viejo dios ladrón. ¿Meteoro? ¿Acaba de salir del cultivo a puerta cerrada? ¿Qué fue todo eso? ¿El rayo dañó el cerebro del 13º hijo? ¿O es que tuvo este tipo de experiencia antes, o tal vez tuvo un sueño relacionado con esto antes? Dentro de su período de inconsciencia, ¿quién sabría qué tipo de sueño tuvo? Capítulo 29. Fusión del alma parte 1. Dentro de la habitación del 13º hijo de la familia Ire, después de un momento de inusual silencio, alguien finalmente tomó la iniciativa de romper este silencio. Joven maestro, finalmente despertaste, estaba tan preocupada por ti. La voz de Tigresa estaba llena de felicidad, y al mismo tiempo, un poco de sollozo podía oírse en su voz, algo que nunca antes había tenido. ¿Quiénes son todos ustedes? El 13º hijo miró a las chicas que lo abrazaban confusamente. En este momento, parecía no reconocer a las pocas chicas extremadamente importantes para él. Silencio. Las 4 niñas soltaron al 13º hijo y miraron al 13º hijo con sus hermosos ojos. Joven maestro, ¿no nos reconoces? Hijo, ¿no te acuerdas? Las 4 niñas inmediatamente interrogaron al príncipe hijo de Zeka y además solicitaron al médico imperial que vivía aquí que lo examinara y entendiera lo que está pasando con el príncipe hijo, porque el 13º hijo parecía haber perdido la memoria. ¿Podría ser que el trueno causó problemas en su memoria? Usted es el 13º hijo, miró a las 4 niñas e inmediatamente sintió una especie de corriente eléctrica en su mente, y luego las imágenes empezaron a aparecer en su mente. El 13º príncipe abrazó su cabeza y dejó escapar un grito doloroso y desgarrador, luego se desmayó una vez más. Joven maestro, hijo, hermanito. Yelan. 4 voces sonaron al mismo tiempo, y 4 figuras se lanzaron al 13º hijo una vez más. Muy rápidamente, los médicos imperiales se acercaron y, después de comprender la situación, inmediatamente llevaron a cabo el tratamiento del 13º hijo para intentar despertarlo. Esta vez, el 13º hijo reaccionó al tratamiento de los médicos imperiales y se despertó. Lentamente abrió sus ojos una vez más. Dentro de sus ojos, todavía había un poco de desconcierto, pero este desconcierto desapareció muy rápidamente. Todos ustedes, el 13º príncipe miró a Tigresa y a los demás. Joven maestro, no tienes que intentar pensar en nada ahora. Está bien si no nos recuerdas, puedes pensarlo lentamente la próxima vez, dijo Tigresa de inmediato. Tenía miedo de que el 13º hijo se desmayara una vez más o sufriera dolor una vez más. Chica tonta, ¿cómo es posible que tu joven maestro no pueda recordarte? Justo ahora estaba solo un poco confundido.
El decimotercer hijo sonrió levemente, su tono era muy suave y su velocidad de conversación seguía siendo tan lenta como de costumbre. Sin embargo, esa misma lentitud esta vez les dio a todos un sentimiento diferente del pasado. No solo eso, la sensación que el decimotercer hijo inspiraba a todos en este momento también parece haber cambiado un poco. Entonces, ¿tú nos recuerdas y no sufriste pérdida de la memoria? Tigresa representando la preocupación de todos y preguntó. Por supuesto que no tengo pérdida de memoria. Eres mi obediente tigresa, ella es mi madre que tiene una juventud sin igual, ella es mi hermanita que no tiene un carácter adecuado, y es mi hermosa y gentil princesa Ki. Dijo el decimotercer hijo mientras sonreía, señalando a las personas presentes, uno por uno. Todos parecían no haberse dado cuenta de que la forma en que el decimotercer hijo se dirigió a la princesa Ki había cambiado por completo y ya no era esposa. En este momento, todos estaban felices de que el decimotercer príncipe no sufriera pérdida de memoria y otras cosas fueron pasadas por alto temporalmente por ellos. Eso es genial, me asustaste de muerte, joven maestro, tenía tanto miedo de que el joven maestro se olvidara de mí. Tigresa abrazó al decimotercer hijo, su tono todavía contenía un rastro de miedo. Realmente eres una niña tonta, incluso si me olvido de todos los demás, no me olvidaría de ti, dijo el decimotercer hijo mientras sonreía. Solo eso, esta frase suya parece haber provocado a las otras tres mujeres que estaban presentes. ¿Qué dijiste? Las tres mujeres inmediatamente cuestionaron al decimotercer hijo, especialmente Yelanyu y Lo Man Ki. Cada una de ellas retorció una de las orejas del decimotercer príncipe. Pequeño bastardo, tu madre realmente te ha dado a luz en vano. Pequeño sinvergüenza, tu hermana realmente te ha querido por nada. Lo Man Ki y Yelanyu torcieron una de las orejas del decimotercer príncipe y gritaron furiosas al mismo tiempo. Eso, estaba equivocado, estaba equivocado. Lo que quería decir era que, incluso si olvidaba quién soy, tampoco olvidaría a cada uno de ustedes, dijo inmediatamente el decimotercer hijo. Lo dejaré pasar esta vez. Dijeron Lo Man Ki y Yelanyu al mismo tiempo, y luego todos abrazaron suavemente al decimotercer hijo. Pero, sin comprender cómo lograr abrazarlo, cómo un niño de 13 años pudo ser abrazado por tanta gente. Yelan, ¿todavía recuerdas por qué querías volver a casa? La princesa Ki vio que todo el mundo estaba más o menos bien y preguntó con curiosidad. Esta pregunta era algo que todos querían saber también. Esto podría ser considerado como una tontería. La razón fue que quería volver a casa para notificar a Tigresa que me quedaré en el palacio debido a la tormenta. El decimotercer hijo dijo algo avergonzado. Silencio, todos los presentes realmente no sabían si reír o llorar. Si pudiera volver a casa, ya no habría sido necesario que se quedara. Una cosa tan tonta, solo él sería capaz de hacerlo después de un rato. Tigresa preguntó. Joven maestra, ¿temías que yo estuviera preocupada? Ella fue capaz de sentir el significado dentro de todo esto. Después de todo, ella ya había estado junto con el decimotercer hijo durante tantos años. Sobre lo que estaba pensando, ¿quién más que ella sería capaz de entender más? Eso es correcto. El decimotercer hijo asintió con la cabeza y admitió. Joven maestra, eres verdaderamente estúpido. Aunque Tigresa lo dijo así, en su corazón se sentía incomparablemente cálida, y sentía que todo ese arduo trabajo en el pasado valía la pena. Sí, soy estúpido. No sé cuántas cosas absurdas he hecho a lo largo de mi vida, pero esta tontería que hice fue correcta. Si no, tampoco me alcanzaría un rayo, y tampoco, dijo el decimotercer hijo mientras sonreía, y después de decir eso, no continuó más. Yelanyu dijo de manera petulante. Ser alcanzado por un rayo, y aún estás feliz por eso, eres realmente un estúpido, eso no es correcto, hermanito, la forma en que hablaste hoy, ¿por qué siento que es algo extraño? Este sentimiento es completamente diferente del pasado. Así es, también sentí que era un poco extraño en este momento. Hay un cierto tipo de sentimiento que no se puede explicar sobre las palabras de Xiaolan, solo que es este sentimiento, Lo Man Ki dijo, sintiéndose igualmente confundido al respecto. Sí, también tengo este tipo de sentimiento. La princesa Ki también era la misma. Si se tratara de otras personas, tal vez no puedan sentir el cambio del decimotercer hijo, pero esas chicas que se preocuparon profundamente por él, incluso si no lo habían notado por un tiempo, todavía sentirían que algo no estaba bien después de un rato. Es solo simplemente una equivocación, debe ser eso, dijo el decimotercer hijo. Tigresa miró al decimotercer hijo, luego simplemente dijo una oración. Joven maestro se ha vuelto inteligente. Así es, fue este tipo de sentimiento.
En el pasado, le gustaría hablar sin sentido, pero hoy, las palabras que dijo no les causaba el mismo sentimiento tonto de su parte. Además, decir que las cosas que hizo en el pasado eran absurdas, sería algo que diría una persona tonta. Hermanito, ¿podría ser que, después de que te sorprendió el rayo, tu mente se liberó? Y el Anju acarició la cabeza del 13º príncipe y dijo con mucha confusión. El 13º príncipe permaneció en silencio, lo que el Anju acaba de decir era ciertamente muy adecuado para el hecho. El 13º hijo es precisamente Yelan, ese tipo afortunado que descubrió un tesoro de artes marciales cuando estaba desesperado. Pero también fue muy desafortunado al ser golpeado por un meteoro, y fue aniquilado de la tierra. Tal vez, se debió a su fuerte último deseo, realmente se convirtió en un hijo pródigo que tiene autoridad y poder, lo que podría permitirle siempre malgastar dinero y ser pródigo. Capítulo 30 Fusión del alma parte 2. Aunque Yelan logró reencarnar y también encontró una familia que podía cumplir con su último deseo, su memoria no se liberó completamente, y una parte de su alma parecía haber sido sellada, causando una reencarnación incompleta. Tal vez, esto fue un tipo de costo para la reencarnación. Al igual que en el folclore, después de tomar la sopa de la abuela Men, uno se olvidaba de todo y todo comenzaba de nuevo. En este tipo de situación, si no hubiera habido un accidente, el 13º hijo pudo haber continuado toda su vida de esa manera. Y hasta el día en que muriera, quizás no tendría un alma completa. Pero muy afortunadamente, después de que el 13º hijo fue alcanzado por el rayo, causó que el alma, que originalmente estaba separada, se fusionara una vez más. El 13º hijo de este momento es Yelan. A partir de ahora, tendría los recuerdos de su vida anterior, y al mismo tiempo sus recuerdos como el 13º hijo de la familia como el 13º hijo de la familia Ie. Porque todas lo que había sucedido hasta la actualidad eran cosas que él mismo había experimentado, y no eran recuerdos heredados de otras personas, eran verdaderamente sus propias experiencias. No era ese tipo apoderamiento sobre el cuerpo de alguien más, sino que era reencarnación y el renacimiento genuino. Pudo sentir claramente los sentimientos que tenía por Tigresa, y el Anju, Lon Anki y la princesa Ki. Esos eran todos sus propios sentimientos, que no podría olvidar en esta vida. Después de todo, esto no era como leer una historia acerca de otra persona. Entonces la razón de la peculiaridad del 13º hijo podía explicarse. ¿Por qué su racionamiento nunca maduró, pero su inteligencia fue excepcional? Fue precisamente por la porción de alma de la que carecía. En este momento, su alma ya se ha completado, y por lo tanto, de ahora en adelante, ya no sería ese niño tonto y se convertiría en una persona normal. Además, él era una persona que posee la experiencia de 2 vidas, acumulando más experiencia que otros, y su comprensión sería mucho mayor. Hermanita, tú también te has vuelto inteligente, dijo Yelan mientras sonreía ligeramente. Por supuesto, tu hermana mayor es excepcionalmente inteligente, con talento supera a los demás. Espera, ¿qué quieres insinuar con lo que acabas de decir? ¿Estás tratando de decir que fui muy estúpido en el pasado? Yelan Yu aún estaba siendo presumida, pero de repente descubriendo la sonrisa en la cara de Tigresa, ella inmediatamente entendió el significado detrás de las palabras de Yelan. Por supuesto que no, ¿cómo podría ser eso posible? ¿Por qué diría eso de mi gran hermana excepcionalmente inteligente? Yelan negó con la cabeza mientras mostraba una apariencia tonta. Esta apariencia ya había sido usada por él por más de 10 años, y era extremadamente competente en ella. Tú, tratando de actuar como un tonto frente a mí, empiezo a sospechar si realmente estuviste actuando todo este tiempo. Yelan Yu golpeó la cabeza de Yelan de forma orgullosa, sin embargo, esa apariencia, me gusta. Simplemente me gusta más esa tonta apariencia tuya. Después de terminar de hablar, Yelan Yu abrazó a Yelan, con su rostro presionado contra la cara de Yelan. Sí, también siento que el tú en el pasado era mucho más lindo, dijo la princesa Ki a un lado. Es todo lo mismo, no importa qué apariencia tengas, a tu mamá le gustan todas, dijo Lo Man Ki mientras sonreía. Como madre, no le importaría mucho si su propio hijo era un genio o un idiota. Yelan en este momento estaba estupefacto. Entonces, ¿qué tal si actúo tonto y confundido en el futuro, y todos ustedes simplemente se olvidan de las cosas que sucedieron? Ya que todos quieren que actúe como un tonto, entonces solo actuaré como un tonto para que todos lo vean. En ese momento, veré si todos ustedes pueden soportarlo. En realidad, actuar como un tonto también era bastante divertido. Al menos, Yelan había pensado en seguir actuando como un tonto. Pero sintió que actuar como un tonto para otros, sin una buena razón, ¿no era eso un estar mal de la cabeza?
Incluso si actuara, al menos debería actuar como una persona común. ¿Por qué actuar como un tonto? No solo eso, no quería engañar y fingir frente a las 4 mujeres que estaban presentes. Por supuesto, algunos secretos aún podrían guardarse, después de todo, cada persona tendría sus propios secretos. No hay necesidad de actuar como un tonto por ninguna razón. No deseo que seas un genio, solo quiero que puedas vivir la vida de una persona común y corriente. Lon Anki dijo suavemente, y dentro de su tono, había una emoción que brindaba un sentimiento cálido a los que estuvieron a su alrededor. Genio, esta palabra no tiene nada que ver conmigo. Persona ordinaria. Dentro de los ojos de Yelan, se mostró cierta vacilación. En su vida anterior, hasta el final, él era simplemente una persona común y corriente. En esta vida, sería difícil para él, incluso si lo intentara, ser una persona así. En este momento, Yelan repentinamente tuvo un tipo de comprensión indescriptible. Tal vez, ser una persona normal sería un poco mejor, pero para él, ya era un asunto imposible. Con el poder de la familia Ile, incluso si la aptitud de un miembro era normal, ese miembro definitivamente no sería una persona común. No solo eso, en este momento aún era el nieto del patriarca actual de la familia, alguien que formaba parte del núcleo de la familia Ile. Sin embargo, no había para pensar tanto en ello, la identidad es, después de todo, solo una identidad y no es capaz de limitarlo. Lo que sea que quisiera hacer, todavía podía hacerlo. Yelan negó con la cabeza, apartó esos desordenados pensamientos suyos, y luego dijo su principal objetivo a partir de ahora. Y este objetivo, cuando se expresó, derrotó completamente a las 4 mujeres presentes, quedando completamente indefensa hacia él en el futuro. Quiero ser un hijo pródigo ordinario. Incluso hasta el final, él todavía quería ser un hijo pródigo, quería continuar caminando por el camino de la prodigalidad. Y, además, todavía quería llevar el ser un hijo pródigo a grandes alturas, honrando a sus antepasados para honrar a sus antepasados. Creo que solo el propio Yelan podía pensar que las conductas de un hijo pródigo serían capaces de honrar a sus propios antepasados. Normalmente, este tipo de conducta solamente permitiría que los antepasados de la familia Ile se enojen hasta que salgan de sus tumbas. A pesar de todo, su conducta pródiga a veces era muy interesante, ya que el resultado siempre haría que los demás se sintieran sorprendidos. Este mismo hecho lo hizo sentir extremadamente sombrío. Simplemente tomando a Tigresa, por ejemplo, Tigresa es exactamente el resultado de su conducta pródiga, y es quizás el mayor beneficio de las innumerables conductas pródigas de toda su vida. Tigresa, a partir de hoy, vamos a dormir juntos otra vez durante la noche, hasta que las palabras de Yelan fueron totalmente inesperadas, dejando sin palabras a las 4 mujeres presentes. Y parecía que todavía tenía algunas palabras que quería decir al final, solo que nadie intentó ahondar en ello. No mucho después, las 4 mujeres también lo entenderían, así que las palabras que no terminó de decir al final fueron: pequeño bastardo, ya te has vuelto inteligente, queriendo abrazar a tu tigresa mientras duermes. Sobre esto, a Lon Anki, por supuesto, no le importó. En cualquier caso, Tigresa es la esclava de Yelan, y esto también cuenta como una conducta mucho más normal. Solo queriendo abrazar a Taiya, ya no quieres a esta hermana mayor tuya, Yelan Yu estaba un poco celosa, pero sobre esto, ella tampoco lo impidió, y en su rostro también había una sonrisa ambigua. Yelan, ¿en realidad te atreves a decir que quieres que otra mujer se acueste contigo delante de mí? Quiero el divorcio. Esta fue la reprimenda indignada de la princesa Qi, solo que todos sabían que esta reprimenda indignada era fingida. Divórciate, lo que sea, todavía no estamos casados. Yelan corrigió a la princesa Qi. Casarse es solo una cosa que sucederá tarde o temprano, dijo la princesa Qi mientras sonreía. Entonces, como te plazca, matrimonio y luego divorcio, dijo Yelan con una mirada que mostraba que no tenía miedo. Tu HMPH. La princesa Qi estaba enojada y sin palabras ante ese argumento. En cuanto a la respuesta de Tigresa a esto, solo había una oración corta y esa era: estoy de acuerdo. No había mucho problema con un niño de 13 años durmiendo junto a otro, pero, cierta persona realmente pensaría de esa manera, y esa persona realmente quería dejar a Tigresa dormir a su lado. ¿Había otro motivo? O quizás, también era el tipo de persona con un pasatiempo especial. Después de todo, su estado mental ya era el de un adulto, teóricamente, debería serlo. La respuesta